a manejar, eso tiene su ciencia, y esa es la parte, tal vez, que el productor es la que más ve, por decirlo de alguna manera, el alimento hecho, bueno, ¿cómo vamos a manejarlo? Pero de ahí para atrás está toda la parte de nutrición, la que llevó a que ese alimento se formulara y se fabricara de una manera, digámoslo así, eficiente y de acuerdo con lo que necesitamos. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Decimos que los animales, incluidos nosotros, no utilizan el alimento como tal, sino las partes que lo componen. O sea, ese alimento tiene partes ahí, están metidas dentro del alimento, que llamamos nutrientes. Así es para todos los animales, ¿verdad? O sea, un alimento por sí, per se, no se utiliza como tal, sino que tiene que ser, digámoslo así, separado en sus componentes para que se pueda aprovechar. ¿Cuáles son esos nutrientes que llamamos? Bueno, los carbohidratos, los azúcares, los almidones, ¿verdad? Y las grasas y aceites. Estos carbohidratos y las grasas lo que proveen al animal es energía. La energía es como la gasolina, ¿verdad? Que necesita un carro para moverse. Así también el animal necesita energía para poderse mover, para poder producir, para poder ganar peso, para cualquier cosa, ¿verdad? Hay un gasto energético que por mucho es el más alto dentro de la alimentación y también generalmente el más caro. Después tenemos las proteínas, ¿verdad? Que son que son las que conforman la musculatura, la carne, y esas proteínas están formadas o son un conjunto de aminoácidos. En realidad el animal, y esto siempre lo menciono porque es importante, el animal no tiene un requerimiento o una necesidad de proteína como tal, sino lo que necesita son las partes que componen la proteína, que son los aminoácidos. Entonces, cuando ustedes le dan al animal una fuente de proteínas, qué sé yo, una harina de soya, una harina de maní, por ejemplo, esta harina de maní es digerida a nivel intestinal, es partida en sus componentes fundamentales, que son los aminoácidos, y esos aminoácidos son los que realmente se absorben a través de la pared del intestino, y esos son los que el animal va a utilizar como fuente para normalmente producir, en el caso de los cerdos, por ejemplo, músculo. Entonces, esos pequeños partes de la proteína, los aminoácidos, tienen que estar presentes en el alimento, ¿verdad? Algunos el animal los puede producir a nivel interno, algunos no los puede producir, tienen que estar dentro de la dieta. Si alguno de esos falta, el músculo es como una cadena, como un rosario, ¿verdad? Cada eslabón es un aminoácido diferente. Entonces, se está formando músculo, el organismo está uniendo, ¿verdad? Haciendo cadenas de aminoácidos. Si alguno falla, si alguno falta, hasta ahí llegó el proceso. Entonces, si un cerdo, por ejemplo, iba a ganar, qué sé yo, medio kilo, una libra de proteína al día, ¿verdad? Si falta alguno de los aminoácidos que no puede fabricar él, pues no va a ganar esas libras, sino que, qué sé yo, va a ganar media libra nada más. Entonces ya la ganancia diaria de peso que nosotros esperamos no se dio porque la dieta no tiene suficientes de algunos aminoácidos que el animal necesita. Entonces vean ustedes que, visto de otra manera, ustedes pueden tener un alimento que sea muy alto en proteína, ¿verdad? Pero si falta alguno de los aminoácidos esenciales, hasta ahí llegó el crecimiento muscular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces ese animal puede ser que crezca, pero en lugar de acumular músculo, empieza a acumular algo más de grasa. Entonces tenemos al final un animal, ¿verdad? Más grasoso de lo que nosotros esperamos, y con una ganancia de peso posiblemente más baja que lo que también que nosotros queríamos, por falta no de proteína, sino por falta de aminoácidos. ¿Okay? Entonces ya modernamente, ¿verdad? Cuando uno formula un alimento puede ser para cerdos, para gallinas, para pollos, ya no se fija tanto en la proteína, sino en los aminoácidos que tiene que llenar, ¿verdad? Y las necesidades de los animales están dadas ya no en términos de proteína, sino en términos de aminoácidos. O sea, el animal necesita aminoácidos, no proteína. Les menciono esto porque muchas veces, mucha gente, digamos, y ocurre en muchos países, ¿verdad? Las etiquetas de los alimentos tienen un mínimo de proteína ahí.
y mucha gente busca, ¿verdad?, el alimento que tenga más proteína, ¿verdad?, pensando en que entre más proteína tenga, pues es mejor. No es del todo cierto, como les digo, ¿verdad?, porque si esa proteína no tiene un buen balance de aminoácidos, pues no es tan eficiente como se quiere. ¿Ok? Los otros nutrientes son los minerales, las vitaminas. Generalmente las vitaminas y los minerales, por lo menos los minerales trazas vienen en una premezcla, ¿verdad? Eso ya viene pues, como si dijéramos listo. Y algo muy importante, ¿verdad? El agua. El agua es uno de los nutrientes más importantes. El animal consume alimento en la medida en que es capaz de consumir agua. Entonces, si hay deficiencia de agua por alguna razón, o en la calidad de agua, ¿verdad?, no es adecuada, pues el consumo de alimentos se va a ver afectado. Entonces, pareciera muy sencillo, ¿verdad?, decir agua, pero a veces el agua es crítica, ¿verdad? Es crítico como nutriente para el animal. Acuérdense que nosotros somos bolsas de agua, ¿verdad? Los animales son bolsas de agua. Un 60-80% del animal es agua, entonces necesitamos ese nutriente para que todo funcione. Entonces, esos nutrientes que están en los alimentos, ¿verdad?, son liberados mediante el proceso de digestión. El animal consume, el alimento pasa, ¿verdad?, por el estómago hacia el intestino. El intestino es donde ocurre la mayoría de la digestión del alimento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que hay algunos compuestos que el animal produce, ¿verdad?, que son como si dijéramos tijeras, pequeñas tijeras que empiezan a partir todas esas cadenas que vienen en los alimentos y empiezan a producir ya formas, digamos, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. Las grasas, los aceites tienen que ser también digeridos a formas más pequeñas, que entonces van siendo ya absorbidos dentro del intestino. Y luego, ¿verdad?, ya una vez que están en el tamaño o en la forma adecuada, pues son absorbidos hacia los fluidos corporales, hacia la sangre, hacia los tejidos, ¿verdad?, ya pueden ser usados para la producción. Entonces, vean ustedes que un alimento puede tener muchos nutrientes, ¿verdad?, pero si estos nutrientes por alguna razón no se digieren bien, pues ¿qué va a pasar? Que no va a haber una buena absorción de nutrientes, el animal no está bien alimentado, ¿verdad? Y esto puede suceder por varias razones. Que el animal esté enfermo, que el intestino esté contaminado, digámoslo así, ¿verdad?, tener algún patógeno, alguna enfermedad. Puede ser que el alimento que estemos usando no tiene una buena capacidad de ser digerido, qué sé yo, alimentos con mucha fibra, por ejemplo, ¿verdad? No pueden ser digeridos porque los monogástricos, los cerdos, las aves, no tienen la capacidad de digerir la fibra. Entonces, si nosotros le damos un alimento, qué sé yo, a un cerdo, por ejemplo, con mucha fibra, con mucho afrecho, con alguna cascarilla, etcétera, ¿verdad? Están de moda la cascarilla de maní a veces, ¿verdad? Esos son productos muy altos en fibra que el animal no puede digerir. Para un rumiante no hay ningún problema, pero para un monogástrico, para un cerdo, un pollo, este material es muy poco digestible, entonces no va a sacarle nada, por decirlo así, del proceso de digestión. O visto de otra manera, va a pasar directo a las heces y se va otra vez afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al animal no le quedó, ¿verdad? No le quedó que absorber, ¿verdad?, para poder aprovechar el alimento. Del alimento consumido, entonces, una parte es digerida, porque no toda, un alimento puede ser muy bueno, ¿verdad?, pero no va a ser digerido al 100%. Entonces, esa parte que es digerida y es absorbida por el animal, ¿verdad?, a través del intestino, y el resto, que es alimento no digerido, es excretado y es la mayor parte de las heces. Entonces, nunca vamos a tener un 100% de digestión, ¿verdad?, del alimento. Siempre hay una parte que no se puede digerir y que va a pasar directo a las heces. Si no, los cerdos no defecarían, ¿verdad? No habría casi nada que botar. Siempre hay una parte que pasa, pero dependiendo de la calidad del alimento, como les decía, puede ser más o menos digerido, ¿verdad? Entonces va a haber más heces o va a haber menos heces, ¿verdad? Y a veces inclusive los productores lo notan, ¿verdad? Yo he tenido casos de productores que me dicen, mire, es que este alimento que estamos usando, no sé, tiene mucho relleno, y yo veo que el volumen de heces que lavo todos los días en los corrales ha aumentado un montón. Las que están contentas son las vacas porque se comen la cerdaza, pero yo veo que está produciendo demasiadas heces.
¿Qué sugiere eso? Pues que ese alimento no se está digiriendo de la manera adecuada, ¿verdad? Está pasando más de la cuenta. Y eso tiene que ver muchas veces con la composición, con las materias primas que estemos usando dentro de ese alimento. De los nutrientes que son absorbidos, ahora sí, ¿verdad? Que ya pasaron a través de la barrera del intestino, pasaron a la sangre, llegan al hígado principalmente y a otros centros, digamos así, de trabajo, ¿verdad? Dentro del animal. Una parte de esos nutrientes son usados para mantenimiento. Eso es como que ustedes arranquen un carro, ¿verdad? Un vehículo. Y ustedes arrancan el carro y aunque no lo manejen, el motor está encendido y tiene un gasto, ¿verdad? Va a ser el gasto mínimo, pero siempre va a haber un gasto de gasolina, ¿verdad? Por el hecho de que esté el carro arrancado. Pues igual con el animal, ¿verdad? Hay necesidades de mantenimiento, o sea, el hecho de que el animal esté vivo requiere, ¿verdad?, un gasto de nutrientes para mantenerse. Por dentro, ¿verdad? Acuérdense que las células se están regenerando, la piel, los tejidos están cambiando todo el tiempo, entonces todo esto requiere energía, requiere nutrientes, ¿verdad? Solo para que el animal se mantenga vivo. Después de que llenamos el requerimiento de mantenimiento, o sea, para que el animal se mantenga vivo, pues ya podemos entonces llenar necesidades para producción y para reproducción, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hay una parte del alimento que la vamos a gastar solo en mantenimiento. Cuando nosotros le damos de comer al animal, el animal tiene que comer una dieta que sea lo suficientemente buena para que llene esa necesidad de mantenimiento, pero que también sobre para la parte de producción y la parte de reproducción. Si no, nos quedamos al mínimo, ¿verdad? Entonces, en la medida que el alimento proporcione más nutrientes por encima de las necesidades de mantenimiento, pues más vamos a tener disponible para producción y para reproducción, ¿verdad? En el caso de los cerdos de engorde, pues obviamente estamos muy interesados en que el animal produzca, o sea, que gane peso. Entonces tiene que sobrar para que el animal pueda ganar peso. Y en la parte de las hembras, ¿verdad? Pues necesitamos que sobren nutrientes para que la parte de reproducción se lleve a cabo, ¿verdad? Si no, entonces nos quedamos al mínimo, ¿verdad? No producimos suficiente. ¿Cuáles son las necesidades de nutrientes? Este cuadro parece muy complejo, pero en realidad lo que me interesa que veamos es que solo para la etapa de engorde, ¿verdad? Hay necesidades, esto se publican en tablas, en las compañías que venden genética, por ejemplo, hay diferentes sitios, ¿verdad?, donde se publican cuáles son las necesidades de los cerdos. Vean que aquí tenemos desde 3,5 kilos de peso hasta más o menos 200 libras o más. O sea, en todo este rango, ¿verdad?, desde 7 libras hasta las 200 libras o un poco más, tenemos todo este rango de alimentos que se podrían hacer o etapas que podríamos nosotros cubrir. Todo esto que ustedes ven aquí, lisina, metionina, masistina, treonina, triptofano, valina, isoleucina, son lo que les decía, los aminoácidos, ¿verdad?, que son importantes que estén en la dieta. Vean ustedes que ahí no aparece, en esta lista, no aparece proteína. O sea, no dice aquí que tiene que tener un mínimo de 18, 16% de proteína, ninguno de los alimentos. ¿Por qué? Porque la proteína, como les decía, no nos aporta nada, no hay un requerimiento para proteína, lo que hay es un requerimiento para aminoácidos. Después tenemos minerales como el calcio y el fósforo, que se ocupan en cantidades grandes, entonces normalmente ahí están los requerimientos, ¿verdad? Tenemos la parte de energía, ¿verdad?, que se puede medir de varias maneras. Entonces ahorita ya modernamente pues usamos el sistema de energía neta, ¿verdad? Ustedes posiblemente van a oír o han oído de energía digestible, energía metabolizable, ¿verdad? Energía neta. Hay diferentes maneras de medir la energía. La neta es una más, digámoslo así, y es probablemente la que más se acerca realmente a lo que el animal necesita de energía. Entonces, por eso ya se usa ese sistema. Sodio, cloro también como minerales importantes, digámoslo así. Y pues, aparte de toda esta lista, ¿verdad?, digamos, de los nutrientes mayores, por decirlo de alguna manera, están todos los requerimientos de vitaminas y minerales trazas, que como les decía, generalmente ya vienen en una premezcla. Existen requerimientos, lógicamente recomendaciones, ¿verdad?, pero normalmente ya vienen, digámoslo así, Ok, entonces vean, lógicamente
nosotros no hacemos alimentos para todas estas etapas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etapas. O sea, no vamos a hacer 9 alimentos diferentes para los cerdos que están en engorde. Generalmente estas que llamamos preinicios 1, 2 y 3, normalmente hasta los 11 kilos, son alimentos muy especializados que ya vienen hechos, ¿verdad? Normalmente vienen en forma de pellets, en gránulos, ¿verdad? Porque el pellet pues, mejora un poquito el consumo en el lechón principalmente, ¿verdad? Y nosotros, ya como fabricantes de alimentos, pues podemos hacer desde esa etapa de los 11 kilos y medio hasta ya el final del engorde. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Normalmente unimos aquí una engorde, ¿verdad? Dejamos 4 o 5 etapas nada más, ¿verdad? Esto lo hacemos pues por una cuestión, digamos así, práctica, ¿verdad? Entre más recetas y más alimentos hay que hacer en la fábrica, pues más se complica el asunto. Y también, pues normalmente los cerdos, pues, por decirlo de alguna manera, en algunos casos de sistemas automáticos de alimentación, pues no podemos tener sistemas, ¿verdad?, separados en naves para cada uno de estas etapas. Entonces, generalmente se considera una fase de los 11 kilos en adelante, ¿verdad?, un inicio, un desarrollo y un engorde final. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Hacemos una especie como de compromiso, digámoslo así, entre estas fases de engorde que se podrían separar si uno quisiera, pero que en términos prácticos normalmente no se hacen. Entonces, este cuadro podría sonar muy complicado con muchas etapas, pero al final nosotros las reducimos un poquito. Les decía que estos preinicios 1, 2 y 3, ¿verdad? Hasta los 11 kilos y medio, normalmente son alimentos especializados, generalmente se compran ya hechos, ¿verdad? Y se ofrecen a los lechones de una vez. Son muy importantes porque estas etapas iniciales, lo que nosotros hacemos aquí es que el animal, que el lechón, acostumbre el sistema digestivo al alimento sólido. Acuérdense que el lechón está tomando leche nada más y él no tiene ningún problema con tomar solo la leche, pero va a haber un momento en que hay que destetarlo. Entonces, ese cambio de alimento líquido, de leche, a un alimento, ¿verdad?, es muy fuerte para el sistema digestivo. Si el lechón no lo hemos acostumbrado desde el principio, o sea, de antes, al alimento sólido, va a tener un impacto muy fuerte sobre la salud intestinal del lechón, ¿verdad? Y es donde vemos entonces muchos problemas de diarreas, vemos problemas de que el animal no crece, de cerdos quedados, ¿verdad?, se enferman, etcétera, porque ese destete fue muy traumático en términos de el cambio de alimento. Un animal no está expuesto a un alimento sólido y de hoy a mañana ya tiene que empezar a comer alimento sólido. Entonces, para el sistema digestivo es un trauma fuerte. Entonces, estos alimentos de preinicio que llamamos, ¿verdad?, son alimentos, digámoslo así, muy digestibles, muy atractivos para los lechones. La idea es que no es que ellos vayan a ganar un montón de peso porque estén comiendo esto inicialmente, sino que ya con solo que lo prueben y empiecen a comer pequeñas cantidades, ya el sistema digestivo tiene las señales de que existe un alimento sólido y empieza a producir, ¿verdad?, o empieza a acostumbrarse a ese alimento que eventualmente va a ser el único que va a tener disponible cuando se destete. Entonces, esa parte, podríamos hablar horas de horas, ¿verdad?, sobre la parte de inicio, ¿verdad?, igual sobre las otras etapas, ¿verdad?, pero bueno, más o menos eso es a grandes rasgos. La parte de engorde, ¿verdad? Tenemos la parte de reproductores, donde tenemos una gestación, una lactancia, y inclusive a veces hacemos dietas para berracos también. Entonces vean ustedes que las necesidades de estos animales, ¿verdad?, en estas etapas también están dadas en términos de aminoácidos digestibles, ¿verdad?, de lisina, metionina, treonina, no proteína, vean que no aparece proteína por ningún lado, calcio, fósforo, sodio, cloro, y esas dietas generalmente, gestación, lactancia y berracos, están hechas para un consumo de alimento esperado. En la gestación, por ejemplo, entre los 0 y los 90 días de gestación, el consumo debería andar alrededor de 2,25 kilos, más o menos. Eso son 2,25 por 2,2, más o menos unas 5 libras, ¿verdad?, que debería comer el animal diariamente. Después del día 90, sí es recomendable subir, ¿verdad?, más o menos a 3 kilos, que serían alrededor de 6, 7 libras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de la gestación el animal, los fetos, los lechoncitos adentro de la cerda se están desarrollando muy rápidamente, entonces las necesidades de la cerda aumentan y entonces tenemos que cubrirlas con un poquito más de alimento. Y en la lactancia, ¿verdad?,
nosotros deseáramos que el consumo anduviera por lo menos en 6 kilos, estamos hablando de 6 por 2, 12, unas 13 libras diarias de alimento, ¿verdad? Con eso cubriríamos bastante bien las necesidades de producción de leche de la cerda, ¿verdad? Pero por experiencia sabemos que en muchos lugares, en muchas granjas, las cerdas no llegan a tener esos consumos. Entonces hay que trabajar de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que pensar en cómo hacer que la cerda durante la lactancia consuma el máximo de alimento. Y de un alimento, lógicamente, que tiene que ser de buena calidad, ¿verdad? Porque si le vamos a dar un alimento lleno de fibra, que el animal no va a poder digerirlo, pues no logramos nada. Entonces, podríamos igual también hablar muchas horas, ¿verdad? Sobre todo lo que es el manejo de la gestación, la lactancia, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso en este momento. Se los dejo como una inquietud que más adelante podríamos desarrollar, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque realmente la reproducción, ¿verdad? Las cerdas son el corazón del negocio, ¿verdad? Si las cerdas producen suficientes lechones, pues tenemos materia prima para engordar, ¿verdad? Si la cerda produce pocos lechones, pues el negocio no funciona bien, ¿verdad? Y casi que con el mismo costo, nosotros podemos tener más o menos lechones destetados, ¿verdad? O sea, el costo prácticamente no cambia. Entonces, aumentamos la eficiencia cuando logramos que la cerda produzca la mayor cantidad de lechones posibles. Hace unos muy poquitos años realmente, tal vez unos 3 años, no creo que más de 4, la genética de la parte reproductiva ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Estamos trabajando con lo que llaman ahora cerdas hiperprolíficas, o sea, son cerdas que tienen una capacidad exagerada de producir lechones, ¿verdad? Lechones totales, una gran cantidad de lechones vivos, ¿verdad? Y una gran cantidad de lechones destetados. Entonces estamos hablando ya que si nosotros calculamos el número de lechones destetados por cerda por año, podemos andar fácilmente en más de 30, ¿verdad? Con las mejores condiciones. Y digámoslo así, que nosotros no deberíamos de contentarnos con menos de unos 25, 28 lechones por cerda por año. Eso implica, ¿verdad? Que tienen que nacer muchos lechones. De esos muchos lechones que nacieron, muchos tienen que nacer vivos, porque nada ganamos con que nazca un montón y nazca un montón muerto, ¿verdad? Y que de esos que nacieron vivos llega a destetarse un gran porcentaje. Porque ha pasado que en muchos lugares nacen muchos cerdos vivos, pero se mueren muchos también. Entonces al final no ganamos nada. Pero sí es importante, ¿verdad? Esa parte. Entonces la genética ha cambiado, entonces una dieta para una cerda lactante, ¿verdad? Que va a destetar, por decir de algún número, 12 lechones, por ejemplo, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo ahorita, ¿verdad? Obviamente necesita comer más y comer una dieta más concentrada en términos de energía y de aminoácidos para poder producir esa gran cantidad de leche, ¿verdad? Porque entre más lechones hayan mamando, ¿verdad? Pues más leche va a tener que producir la cerda. ¿Ok? También en la parte de reemplazos, ¿verdad? Les pongo aquí, vean que hay requerimientos o necesidades para 1, 2, 3, 4, 5 etapas de reemplazos. Normalmente no las cubrimos todas, ¿verdad? No vamos a hacer dietas para cada una de estas etapas. Lo más que llegamos a hacer es una etapa inicial y una etapa final. Con eso, razonablemente, tenemos un muy buen desarrollo de las futuras mamás, ¿verdad? No son dietas muy caras, por decirlo de alguna manera, son dietas relativamente bajas en energía, ¿verdad? Aminoácidos, depende de la etapa, pues pueden ser un poquito más altos o más bajos, pero son dietas que se consideran una, o por lo menos una o 2 etapas en la parte de reemplazo, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en muchas granjas que he visto, ¿verdad? Ya más viejas, por decirlo de alguna manera, nunca se consideró la parte de los reemplazos. O sea, la costumbre normal es que usted deje los cerdos en los corrales de engorde, ¿verdad? Y cuando ya van para el matadero, entonces esta cerda me gustó, esta la dejo como reproductora. Esta otra me gustó, ok, bueno. Entonces mucha gente escoge los reemplazos ya de los cerdos que van para el mercado, que van para el matadero. Y eso no es totalmente adecuado. ¿Por qué? Porque el reemplazo, la futura madre, tiene que tener una alimentación diferente a la que tienen los cerdos de mercado. Nosotros, vean que estamos hablando aquí desde los 23 kilos, ya deberíamos de separar esas cerditas, ¿verdad? Y criarlas totalmente aparte de los que van para el matadero.
Esto implica que, pero se debe hacer así. Entonces, como les decía, en muchas granjas nunca se previó tener eso, entonces no hay corrales de reemplazos. Se ven forzados a mantenerlas a veces más avanzadas, pero ya, digamos, no es apropiado, ¿verdad? Porque todo el desarrollo de estas cerditas tiene que ser diferente al animal de matadero. Entonces, como les decía, pues aunque vemos muchas etapas aquí, en realidad trabajamos una o lo más 2 etapas de reemplazo, ¿verdad? Y con eso cubrimos, digamos, un buen rango de las necesidades de estos animales para desarrollarlas adecuadamente. Ok. Eso es lo que tenía en este momento sobre la parte de nutrición. Es más o menos como les dijera, como una pincelada, un repaso, ¿verdad? Para entender un poquito de que los animales tienen necesidades de nutrientes, ¿verdad? Tienen necesidades de nutrientes que tenemos que llenarlas y que hay diferentes etapas dentro de la vida del animal que nosotros tenemos que considerar, porque esas necesidades de nutrientes son diferentes. Un animal en inicio no requiere lo mismo que un animal en engorde, ¿verdad? Y entonces las dietas pues tienen que ser adaptadas a lo que el animal necesita. Y en la parte de reproductores también, ¿verdad? No es lo mismo una gestación, que es una dieta generalmente baja y en la que usamos muchas veces afrecho y cosas fibrosas, porque más bien en la gestación lo que tenemos que hacer es como tratar de que la cerda se mantenga llena, ¿verdad? Que haya alimento con volumen para que no le dé mucha hambre, porque está comiendo muy poco de lo que ella realmente debería comer. Y todo lo contrario, ¿eh? La dieta de lactancia es una dieta más cara, es una dieta muy alta en energía, muy alta en aminoácidos, porque es una dieta que la cerda, primero, no come muchísimo. Y segundo, si está produciendo una gran cantidad de leche, pues tiene que comer muy buen alimento, ¿verdad? Y con lo que les decía, a veces las condiciones no favorecen a que los consumos de alimento en lactancia sean los adecuados. He visto granjas donde si acaso llegan a consumir 8 o 10 libras, ¿verdad? Lo más, y eso realmente no le alcanza a la cerda para ¿cómo se llama? Para la producción de leche. Entonces, terminamos destetando lechones más livianos, ¿verdad? Que pudieron haber sido más pesados si la cerda hubiera podido consumir más alimento. También el otro problema es que la cerda en la lactancia, al no comer suficiente, se desgasta, ¿verdad? Ella está hecha, digamos, genéticamente para producir mucha leche. Los lechones mamando, pues, estimulan a producir más y más y más leche, obviamente a costillas de lo que ella come y a costillas de su propia condición corporal. Entonces la cerda en la lactancia pierde condición, pierde grasa en primer lugar, ¿verdad? Que es la que tiene guardada, digámoslo así, pero cuando ya perdió esa grasa, lo único que le queda es empezar a perder músculo. Entonces cuando vemos una cerda que se desteta demasiado flaca y esa cerda cuesta mucho que se vuelva a preñar. Tenemos que esperarnos mucho tiempo y a veces lo que sucede es que queda preñada, entra en celo, queda preñada, pero viene con una camada muy pequeña, ¿verdad? Un poco numerosa. ¿Por qué? Porque no estaba realmente lista todavía en condición corporal para volver a quedar preñada. Ella, su instinto materno de entrar en celo, pues a veces pasa. O a veces sucede que las cerdas no entran en celo. Tenemos que esperar unos días, ¿verdad? Días, semanas, para que ellas vuelvan a entrar en celo. Y a veces entran en celo, pero repiten. Entonces tenemos un fallo ahí en la parte reproductiva, ¿verdad? Porque la cerda no está consumiendo los nutrientes que necesita en cantidades suficientes. Es así de sencillo. Ok, vamos a hablar un poquito sobre la parte de fabricación de alimentos. Me imagino que esto les interesa bastante, ¿verdad? Es un tema igual que podríamos pasar varios días hablando sobre esto, ¿verdad? Porque la fabricación de alimentos en realidad es toda una ciencia, ¿verdad? Es todo un área de conocimiento, de investigación también, ¿verdad? Y de trabajo muy grande, ¿verdad? Hay gente que se especializa y saca doctorados, digámoslo así, en fabricación de alimentos y a veces en solo un aspecto de la fabricación de alimentos. Por ejemplo, hay una persona que tiene un PhD en molienda de granos o conservación de granos, nada más. O sea, una pequeñísima parte de lo que implica la fabricación de alimentos es todo un área de estudio, ¿verdad? Muy grande, porque hay muchos ángulos que hay que cubrir
en esta parte. Entonces, la idea mía con esto es también darles una pincelada, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de fabricar alimentos, ¿verdad? Por ahí me mencionó Sofía que ustedes estaban interesados en fabricar sus propios alimentos, ¿verdad? Entonces, la idea mía es como que ustedes tengan una guía, ¿verdad? Y tengan, digámoslo así, algunos elementos que considerar a la hora de fabricar los alimentos. Porque no es una tarea fácil, como les digo, ¿verdad? Es todo un área, ¿verdad?, de trabajo que hay que considerar. Y si lo vamos a hacer, necesitamos hacerlo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, vamos a incurrir en errores, en malas prácticas, ¿verdad?, que al final no van a dar el resultado que nosotros esperamos. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues obviamente, principalmente en el crecimiento de los centros, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, a la hora de fabricar alimentos, y aquí pues de venta, porque en muchos lugares, ¿verdad?, he tenido la experiencia de que, bueno, vamos a hacer un alimento para nosotros, pero ya se acercan clientes que quieren comprar también, entonces ya se vuelve tal vez también a veces un negocio, digámoslo así, comercial, ¿verdad? Empezó como un negocio propio, pero pues se vuelve comercial. Muy importante, entonces, para comenzar, la compra de las materias primas, ¿verdad? Si vamos a hacer alimento, pues, ¿qué es un alimento? En realidad es una mezcla de varias materias primas. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es simplemente eso. Usted lo que hace es que compra las materias primas y al final las mezcla y saca un saco de concentrado de alimento, ¿verdad? Que, como lo estoy diciendo, suena muy sencillo, pero no es tan sencillo. La compra es importantísima, ¿verdad? O sea, ¿a quién le vamos a comprar las materias primas? ¿Verdad? Porque tenemos que tener un suplidor, digamos, de materias primas. En el caso que Sofía nos mencionaba, ¿verdad?, Indagro, pues, provee materias primas, ¿verdad?, básicas, digámoslo así, todo lo que es la parte de vitaminas, minerales, enzimas, todas esas cosas, las cosas pequeñitas, ahora lo vamos a ver, que van dentro de una dieta, ¿verdad?, que sería muy incómodo tratar de conseguir cada una de esas, porque son un montón, ¿verdad?, y tenerlas, digámoslo así, en inventario. Entonces, la compra principal es, bueno, ¿quién nos va a suplir las materias primas que más vamos a usar? Ya sea maíz, ya sea soya, ya sea harina de maní, ya sea harina de carne y hueso, ya sea semolina, afrecho, ¿verdad? Hay un montón de destilados de maíz, o sea, hay una serie de materias primas que se pueden usar, ¿verdad?, para hacer el alimento. Entonces tenemos que definir quién nos va a proveer. Después, lógicamente, los precios, ¿verdad? Porque muchas veces cualquiera les vende a ustedes maíz, pero ¿a qué precio nos lo van a vender, verdad? Entonces, eso también tenemos que tener una estructura de precios, ¿verdad? Obviamente conseguir los mejores precios que podamos en el mercado para que el negocio pues, sea rentable, ¿verdad? Hay que hacer algún control de calidad, ¿verdad? Cuando usamos materias primas diferentes, digámoslo así, de lo que es tradicional, como maíz, harina de soya, ¿verdad? Entonces empezamos, por ejemplo, con harinas de carne y hueso, empezamos con afrechos, ¿verdad? Nos han ofrecido cascarilla de maní, por ejemplo, nos han ofrecido harina de yuca, nos han ofrecido harina de cabezas de camarón, o sea, hay una gran variedad de materias primas, digámoslo así, no tradicionales, que tenemos que ver que tengan una calidad mínima, ¿verdad? Que no vayan a tener problemas de hongos, que no van a tener problemas de contaminación bacterial, que no van a tener problemas de calidad, de que nosotros pensamos que tiene, qué sé yo, un 20% de proteína y resulta que está en 10 nada más, o sea, tiene la mitad de lo que nosotros creíamos. Obviamente la cantidad de aminoácidos es mucho menor, ¿verdad? O sea, hay que hacer un control de calidad sobre lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Sobre lo que nosotros recibimos como materias primas y lógicamente también el control de calidad sobre el alimento terminado, para ver si está cumpliendo con lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante, es muy importante porque a cualquiera lo pueden timar, ¿verdad?, con una materia prima que le vendan y no es la calidad que esperamos. Les pongo un ejemplo, la semolina de arroz, ¿verdad?, que es una materia prima de uso común, digámoslo así. Aquí en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en muchos países, ¿verdad?, la usamos. ¿Qué es la semolina? Pues es cuando al grano de arroz entero le están quitando la cáscara, sale un polvillo, porque eso es por fricción,
sale un polvillo que se va acumulando y acumulando, y ese polvillo es la semolina o pulidura que le llaman también. Ese polvillo fino que sale, ¿verdad? Realmente es del grano del arroz, de la parte de encima. Es muy alto en grasa, es relativamente alto en proteína, ¿verdad? Y a veces, lo que pasa es que a veces, si dentro del proceso se va mucha cascarilla de arroz, entonces es muy alto en fibra. Y esa cascarilla de arroz, esa fibra, no es digestible para el animal. Entonces, nosotros gozábamos hace unos años porque había una fábrica que vendía semolina, ¿verdad? Por un lado de la fábrica entraba el camión con la semolina y por el otro lado entraba el camión con la cascarilla de arroz. ¿Cuál era el negocio? Moler la cascarilla muy fina y mezclarla con la semolina. Entonces vendían semolina, vendían cascarilla a precio de semolina, ¿verdad? O sea, era un muy buen negocio. Entonces, si uno no tiene un control de calidad, usted puede ser que le estén vendiendo una materia prima adulterada y usted no se da cuenta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos la parte de nutrición, ¿verdad? Si alguien tiene que considerar lo que acabamos de decir, todas las necesidades de los animales, y cuando usted tiene esas necesidades de los animales y sabe la composición de las materias primas, pues puede ser ya la formulación. La formulación es la receta que vamos a mezclar en la planta. Alguien tiene que hacer esa receta donde dice, bueno, cuántas libras de maíz, cuántas libras de harina de maní, cuántas libras de afrecho van a ir dentro de este bache o de esta tanda de alimento, ¿verdad? Y después está la parte de proceso, ¿verdad? La parte de proceso que es normalmente varias partes que ahora vamos a mencionar, ¿verdad? Tenemos, si fuéramos una venta comercial, bueno, servicio al cliente, ¿verdad? Y el cliente no necesariamente tiene que ser un cliente externo, puede ser un cliente propio. O sea, la granja de los cerdos se vuelve el cliente principal de la fábrica de alimentos. Entonces, la fábrica de alimentos tiene un cliente propio, pero es un cliente y tiene que tratarlo como tal, ¿verdad? ¿Qué significa servicio al cliente? Bueno, que el alimento esté hecho cuando se necesita, que los animales no tengan que pasar horas sin comer porque la planta no ha producido el alimento que tiene que producir, ¿verdad? La parte de asistencia técnica en la parte comercial normalmente se da, ¿verdad? La parte de despacho es muy importante. Ustedes venden alimento comercial y no tienen cómo despachar el alimento a tiempo, ¿verdad? Eso es un problema serio también. Acuérdense que el alimento comercial ya entramos a la parte de la competencia de mercado, ¿verdad? Que es fuertísima. Ya eso es otro nivel, digamos así, otra novela. Y la parte de crédito y cobro, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? La regla de oro aquí, que siempre les menciono a la gente, ¿verdad? Es no den crédito, no den crédito. Si ustedes quieren arruinar una planta de alimentos, den crédito, ¿verdad? Rapidito se van. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? O un crédito tiene que estar muy bien respaldado, ¿verdad? Entonces, les decía, tenemos que considerar cuál es nuestro cliente, ya sea comercial o propio, pero es un cliente, tenemos que tratarlo bien, ¿verdad? No podemos hacer cualquier cosa solo porque el cliente es propio. Es para la misma granja, ya se acabó la lisina, que digamos, no le eches, si por sí es propio, después vamos a tener problemas de producción, ¿verdad? El hombre de la planta quedó bien, pero el de la producción no le fue tan bien, ¿verdad? ¿Qué espera el cliente del alimento? Obviamente que cumpla las expectativas, ¿verdad? En la parte física, que es la que nosotros podemos observar por fuera del alimento, cómo huele, cómo sabe, qué color tiene, el tamaño de partícula, la textura, ¿verdad? Son cosas que la podemos ver a simple vista y que el cliente o el granjero, ¿verdad? Pues puede identificar. Si el alimento huele mal, pues algo va a tener problemas, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, usamos algunos antibióticos que dan un sabor amargo a los animales, al alimento, entonces decimos que raro, esos animales no quieren comer, ¿qué pasará? Y resulta que es un antibiótico que le da ese sabor amargo, ¿verdad? El color, pues, no tiene mucho que ver con el animal, no lo va a atraer o no, pero sí al cliente, ¿verdad? Cuando usamos aceite de palma, por ejemplo, el alimento se pone muy bonito, un color amarillito, muy bonito. Cuando usamos melaza, con un color más oscuro. El tamaño, ¿verdad? Existen, digámoslo así, estándares de tamaño de partícula para diferentes etapas de los cerdos, ¿verdad? Normalmente y generalmente usamos la mayoría de las veces un solo tamaño de partícula, pero a veces podemos usar hasta dos, si es factible, para dar un tamaño más grande en la parte de reproductores y un tamaño un poco más pequeño de partícula en la parte de engorde. Esto, lo único que nosotros podemos controlar para el tamaño de partículas es la molienda del maíz, ¿verdad? Ya las otras materias primas vienen como tales,
pero tenemos que también tener en cuenta, ¿verdad? Que no nos vayan a meter una harina que viene gruesa con pedazos de hueso o una cosa así, porque ya el alimento no se ve bien. Entonces, esta parte, digamos, es la que nosotros podemos observar a simple vista, ¿verdad? Pero también hay partes, la parte química, ¿verdad? La proteína, acuérdense que cuando hablo de proteína hablamos de aminoácidos, o sea, el alimento tiene que cumplir, ¿verdad? Las cantidades de aminoácidos que tiene que llevar, la parte de grasa, fibra, calcio, fósforo, o sea, todos los componentes químicos, ¿verdad? Tienen que estar ahí, cumplir con lo que tiene que ser. Y también, obviamente, hay expectativas de rendimiento, ¿verdad? O sea, una vez que el animal se come el alimento, bueno, se lo come bien, hay una buena ganancia de peso, hay una buena conversión de alimento, hay una baja mortalidad, ¿verdad? O sea, esa parte es al final donde se va a reflejar si ese alimento realmente es bueno o no es bueno, o no está cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que tenemos que, de alguna manera, ¿verdad?, nosotros cumplir con esas expectativas del cliente, que al final de cuentas vienen siendo los animales, ¿verdad? Entonces, un alimento de buena calidad tiene que estar bien formulado, o sea, la receta tiene que estar bien en términos de la formulación, tiene que haber una correcta dosificación, ¿verdad? Ustedes, la parte de formulación, como les decía, genera una receta, o sea, las cantidades de materias primas que vamos a agregar en la mezcladora, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa receta se está cumpliendo, ¿verdad? Si dice 50 libras de calcio, pues que esas 50 libras de calcio se estén echando, ¿verdad? En ese bache. Si dice 300 libras de maíz, bueno, que vayan esas 300 libras. O sea, esa parte de dosificación es muy importante, ¿verdad? Porque podemos incurrir en errores y entonces eso desbalancea la fórmula que originalmente estaba bien, ¿verdad? Si echamos más maíz y menos harina de soya, por ejemplo, entonces esa dieta va a tener un poquito más de energía, pero va a tener menos aminoácidos, menos proteína. Si lo hacemos al revés, echamos más soya y menos maíz, vamos a tener una dieta con más proteína, con más aminoácidos, pero con menos energía. Esa dieta nos va a costar más cara y por decirlo de alguna manera, estamos regalando, ¿verdad?, una harina de soya que realmente no se estaba ocupando y que es cara. Entonces la dosificación, ¿verdad?, puede incurrirnos en gastos, digamos, extra, ¿verdad?, que no están contemplados porque no estamos echando las cantidades necesarias. Tiene que haber un adecuado mezclado. Una vez que ya se dosifican los ingredientes, ¿verdad?, las materias primas, hay que mezclarlas, ¿verdad? Entonces, obviamente necesitamos una mezcladora. He visto, ya casi no es muy frecuente, pero he visto gente mezclando alimento a pala, ¿verdad? Pues obviamente no es del todo adecuado, ¿verdad? Porque no podemos asegurar que el mezclado de todos los ingredientes se dio, ¿verdad? Ya cuando queremos usar algún tipo de aceite o alguna melaza, una cosa así, ya es mucho más difícil de mezclar porque son ingredientes líquidos, entonces ya a la hora de mezclar eso, ¿verdad?, no es tan fácil. Lo normal es usar una mezcladora, ¿verdad?, que puede ser sencilla, puede ser pequeña, hay mezcladoras pequeñas, pero ahí lo importante también es respetar el tiempo de mezclado, ¿verdad? O sea, cada mezcladora tiene su tiempo de mezclado, entonces tenemos de alguna manera que determinar o que saber cuál es el tiempo de mezclado y no porque estamos en una carrera, ¿verdad?, que nos surge un alimento, en lugar de 6 minutos que teníamos que darle, le vamos a dar 3 nada más. Ese alimento no va a quedar bien mezclado, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Bien procesado, bueno, a veces hacemos alimentos peletizados o extrusados en algunas ocasiones, entonces tiene que estar bien, ¿verdad?, bien procesado. El pellet tiene que ser de buena calidad, si no, pues al final terminamos con un poco de harina, nada más. Y el etiquetado de almacenaje es importante porque muchas veces los alimentos ya una vez que se mezclaron, que salieron de la mezcladora, pues difícil identificar uno de otro, distinguir uno de otro a veces no es tan fácil. Entonces siempre hay que etiquetarlo, ¿verdad? Por lo menos una etiquetilla, aunque sea con un color, un pedazo de papel, lo que sea, una marca, pero necesitamos identificar cada uno de los alimentos para que no hayan errores a la hora de dárselos a los animales, ¿verdad? Y si el alimento va a estar un poquito más de tiempo en la planta, pues hay que almacenarlo bien, ¿verdad? No podemos echarlo en cualquier lugar. Y lógicamente, pues de que al final tengamos el rendimiento de los animales que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Bueno, las materias primas, como les había mencionado, son los componentes de los alimentos, ¿verdad? Determinan el costo de los alimentos, ¿verdad? O
sea, y también, tal vez faltó poner ahí, también determinan la calidad del alimento. Si usamos materias primas de mala calidad, pues vamos a tener alimentos de mala calidad, ¿verdad? O sea, no hay manera de que por un proceso tan sencillo como es mezclado, ¿verdad? Mejoremos una materia prima que no está adecuada, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Es claro que el mayor costo de producción dentro de un cerdo y en pollos y aves, casi que en todos los animales, ¿verdad? El mayor costo de producción es el alimento. En el caso de los cerdos, normalmente mencionamos que alrededor del 80% del costo de engordar un cerdo es costo de alimento, que alimento como tal. Y el mayor costo dentro del alimento normalmente es el maíz y que es la harina de soya. El maíz como fuente de energía y la harina de soya como fuente de proteína de aminoácidos. O sea, son los dos componentes que generalmente, ¿verdad? Nos dan el mayor costo de una dieta. Entonces, tenemos que estar muy centrados, ¿verdad? Muy focalizados en cuál es el costo del maíz y de la harina de soya. En el caso de Nicaragua podemos usar bastante, de vez en cuando conseguimos harina de maní, que viene a sustituir una buena parte de la harina de soya, ¿verdad? Entonces también ese costo, la parte de proteína, la parte de aminoácidos, la va a suplir una buena parte de harina de maní. Entonces también tenemos que ver a qué costo estamos usando esa harina de maní, ¿verdad? Sí está disponible. Tradicionalmente la mayoría de las dietas, ¿verdad? En la mayoría de los lugares son dietas basadas en maíz y harina de soya. Dos materias primas que son importadas, ¿verdad? Entonces dependen de los precios internacionales, ¿verdad? Y entonces ahí a veces entramos un poquito en algunos tipos de problemas porque los precios de esas materias primas son muy variables, ¿verdad? Hubiesen a un mercado de oferta-demanda externo totalmente, ¿verdad? Hay poco control sobre esos precios, o sea, no podemos fijar nosotros un precio, ¿verdad? El precio se mueve, ahora vamos a ver, a su antojo, digámoslo así, sin que nosotros podamos controlar. A veces no se aprovechan ventanas de precios bajos, ¿verdad? Los precios de maíz y soya pueden bajar en algún momento a niveles muy por debajo, ¿verdad? De lo normal, pero a veces no tenemos la capacidad económica para aprovechar esa ventana y comprar un montón de maíz a ese precio bajo. Entonces siempre estamos comprando muy al día, entonces siempre estamos comprando a un promedio de precios mucho más alto, ¿verdad? Influyen los fletes, ¿verdad? Como es un producto traído generalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Tanto el maíz como la harina de soya. Los fletes influyen, a veces los barcos el flete en barco está muy caro, si hay mucha demanda de barcos suben tranquilamente, los fletes pueden subir al doble, ¿verdad? A veces si hay mucha oferta de barcos pues baja un poquito, pero también, entonces aparte del precio que usted compró el maíz o la soya, tiene que pagar también, ¿verdad? El flete. Y obviamente son costos en dólares, entonces están afectados por el tipo de cambio, ¿verdad? En todos los países. Vean esta gráfica del maíz, esta la saqué ayer de una fuente que se llama CBOT, ustedes pueden entrar ahí, CBOT, y están los precios de casi que todas, esta es la bolsa de Chicago, donde se transan la mayoría de granos y algunas otras cosas, ¿verdad? Ahí se transa el maíz y se transa la harina de soya y el frijol de soya. Vean ustedes que el año pasado, ¿verdad? Veníamos con muy buen precio de maíz aquí en noviembre, en diciembre subió un poquito, la gente se asustó un poquito, pues pucha, está subiendo el maíz, ¿verdad? Ok, pero vean a partir de diciembre del 2021, ¿verdad? Enero del 2021. Vean ustedes cómo empezó a subir, y se disparó, ¿verdad? Se disparó el maíz. Aquí ha bajado, digamos, si lo vemos entre este periodo y ha bajado un poquito, pero jamás ni cerca, ¿verdad? A nivel que traíamos anteriormente. O sea, esto es un aumento increíblemente fuerte. Y estos son precios de futuro, estos son precios prácticamente para todos los usuarios de maíz en el mundo, ¿verdad? Estados Unidos es el mayor exportador de maíz y la gente compra, ¿verdad? A futuros, como ustedes lo ven ahí. Entonces, ¿qué hubiera sido lo ideal? Que nosotros hubiéramos visto aquí en noviembre, ¿verdad? Hacia diciembre, que el precio tendió a subir un poquito. Bueno, haber comprado, usted puede comprar en la bolsa de Chicago todo el maíz que quiera, de un año entero, ¿verdad? Claro, por cada contrato que compre tiene que hacer un adelanto. Entonces hay que tener un dinero que es como una inversión donde usted tiene ya comprado ese maíz, pero tiene un dinero que adelantó ahí, por decirlo de alguna manera,
bloqueado, ¿verdad? O sea, ese dinero usted no lo puede usar, porque es el compromiso de que usted compró esos contratos. Entonces, si uno tuviera mucha plata, ¿verdad? Casi nadie lo hace, pero algunas personas lo hacen. Usted aquí, ¿verdad? Digamos, a noviembre, cuando el precio estuvo muy bajo, o si echamos para atrás en algún otro que estuviera muy bajo, haber comprado los futuros de todo el año. Entonces, toda esta alza, usted se lo habría evitado, se lo hubiera ganado, ¿verdad? Imagínense cuánto dinero significa eso. Lo que pasa es que usted dice, bueno, sí, y si compro aquí todo el año y el maíz no sube, deje esa plata bloqueada durante un montón de meses, ¿verdad? O si por el contrario más bien tiende a bajar, entonces voy a terminar con un maíz más alto de lo que yo creía. Sí, sí, pero vea la probabilidad en lo que llevamos de este año. ¿Qué pasó? El maíz subió y no bajó en ningún momento. Y si bajó, ya nunca bajó al nivel que pudimos haber comprado más barato, ¿verdad? Entonces, la probabilidad es más a que suba, a que baje, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, eso no lo podemos controlar, ¿verdad? Eso es una cuestión de mercado, mucho es oferta y demanda. Parece que los chinos están comprando mucho maíz y mucha soya, entonces la demanda es más alta que la oferta, entonces el precio consecuentemente va para arriba, ¿verdad? Y así de sencillo, ¿verdad? Con la soya, el mismo panorama, ¿verdad? Teníamos en abril, junio del año pasado, agosto, ya ha subido un poquito, la gente se asustó porque subió un montón, pero vea lo que subió ahora, ¿verdad? O sea, nadie se esperaba que esto ocurriera. Este nivel de precios es exageradamente alto. Igual, vean aquí, bajó. Sí, usted dice, qué bueno, ya está bajando, pero ¿hasta dónde bajó? Comparado con lo que traíamos aquí en junio del año pasado, hace un año, ¿verdad? O sea, por más que baje, ya no bajó a nivel que... Bueno, eso es una estrategia, ¿verdad? Como les digo, no es tan fácil como decir, voy a ir a comprar, y ¿dónde está la plata? Hay que adelantar plata, ¿verdad? Por cada contrato. Entonces, esto lo que nos causa es que los costos de producción son muy variables y la rentabilidad también, la rentabilidad del negocio es variable. Tal vez un comentario sobre esto, ¿verdad? De los precios, no es que todo el tiempo van a la alza, ¿verdad? A veces hay mínimos históricos, o sea, en algún momento se puede desplomar y podemos tener niveles aquí o sea, inclusive por debajo de los niveles más bajos que tuvimos en algún momento. O sea, no es que la tendencia siempre es esa. A veces sube, pero a veces también baja mucho, ¿verdad? Entonces, pues, lo que habría que estar es como la expectativa, ¿verdad? De cuándo nos conviene comprar, o por lo menos comprar más contratos, un poquito para adelante, ¿verdad? No ir al filo de la navaja. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted logra precios muy buenos de maíz y soya, ¿verdad? Cuando bajan, pues los costos de producción bajan un montón, ¿verdad? Y la rentabilidad mejora, pero en este caso, en este momento en que estamos con precios altísimos de maíz y soya y se van a mantener por lo que resta del año, ¿verdad? Pues obviamente la rentabilidad del negocio baja porque el costo de producción se subió un montón, ¿verdad? Un montón. Veamos este cuadro que tengo aquí, que es del costo de materia prima como porcentaje del total, digámoslo así. Aquí lo que tengo son 4 fórmulas de CERTOS, de las principales, fase 3, inicio, desarrollo y engorde. Estas son las cantidades, digamos, de materias primas que llevan, ¿verdad? Que conforman. Esto está en porcentaje, digamos. Entonces, de la fórmula, ¿verdad? El 55% es maíz, el 36% es harina de soya, un 2% de aceite y el resto son aditivos, ¿verdad? De esta fórmula, que es de un cliente en Panamá, cuesta $26.98, un quintal, ¿verdad? Entonces, de esos $26.98, el 34% prácticamente es costo de maíz y el 35% es costo de harina de soya. O sea, entre el maíz y la soya tienen así rápidamente, ¿verdad? Bueno, en composición, digámoslo así, para verlo por partes, aquí estamos hablando de un 50, de un 80, 90, un 90%, ¿verdad? De lo que lleva un alimento es maíz y soya. Aquí 60, 87, 88% maíz y soya. En el desarrollo, 60, 86% maíz y soya. En el engorde, 60, 86% maíz y soya. O sea, la mayor cantidad de lo que va en un alimento es maíz y soya. Y si vemos como costo, ¿verdad? Estamos hablando de que el 68% de eso está entre maíz y soya, el costo porcentual. El 85%, ¿verdad? Del costo del inicio es maíz y soya.
el 85% del costo del alimento de desarrollo es maíz y soya. Y el engorde, un 79%, ¿verdad? Aquí está más o menos 65.9% de lo que cuesta un alimento nos cuesta el maíz y la soya. En el inicio, el 86% del costo del alimento, maíz y soya. En el desarrollo, el 86% maíz y soya. Y en el engorde, el 80% es maíz y soya. O sea, vean que casi que en todos los casos, ¿verdad? Más del 80% del costo del alimento es el costo del maíz y la soya. O sea, ahí es donde está el negocio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si ustedes de alguna manera logran controlar o logran bajar el costo del maíz y la soya, ¿verdad? El costo del alimento, pues obviamente les va a bajar en una proporción mucho mayor, ¿verdad? Si ustedes quitan aquí, por ejemplo, los aditivos o las premezclas, una cosa de esas, ¿verdad? Los quitan del todo, lo que le va a afectar en el costo es prácticamente nada. Entonces vean ustedes que hay que concentrarse, ¿verdad? Fuertemente en el costo de las materias primas mayores, ya sea maíz, ya sea harina de soya, ya sea harina de maní, en algunos casos el milrum también, ¿verdad? Puede participar, pero principalmente, ¿verdad? En estas materias primas que son las más caras y las que más significan dentro del costo del alimento. Si nosotros decimos que el costo del maíz es más o menos, el maíz y soya es más o menos el 80% dentro de la dieta, y decimos que el costo de la alimentación es alrededor del 80% del costo de producción, 8 por 8 es 64, o sea que alrededor de un 65%, ¿verdad?, del costo de producir un cerdo es costo de maíz y soya, ¿verdad? O sea, así de sencillo. Entonces, ¿dónde hay que poner atención? A los costos de maíz y soya, ¿okay? Vean esto es de un cliente de Nicaragua. Aquí lo que grafiqué fue desde enero del 2020 a junio hasta junio del 2021, ¿verdad? Esto es aceite, vean el aceite crudo, tuvo un incremento aquí alrededor de marzo, se mantuvo muy bien, pero vean que a partir de diciembre empezó a subir. Aquí tenemos la harina de soya, muy estable el precio, ya ha subido un poquitico, como vimos en el gráfico, ¿verdad? Estos ya son precios, o sea, son precios reales de materias primas puestas en Nicaragua. Ya a partir de diciembre, vean el incremento de la harina de soya, ¿verdad? Harina de maní, que ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la harina de maní con la harina de soya, verdad? Pues van a la par. Sube la harina de soya, que es la fuente de proteína, sube la harina de maní, que es fuente de proteína. Vean ustedes el incremento que tuvo aquí. Ya después se estabilizó un poco, pero ya subió el precio. A partir de octubre empezamos a usar harina de carne y hueso, ¿verdad? Conseguíamos un precio muy, muy bueno, subió un poquito, empezó en diciembre a subir las otras materias primas, aumento, se disparó, ¿verdad? Por aquí está el maíz, está la semolina, que subió, se ha mantenido más o menos, ¿verdad? El maíz, el milrum también han subido. Entonces, vean ustedes cómo cuando hay un aumento en los precios de maíz y soya, ¿verdad? Automáticamente las otras materias primas que vienen a ser sustitutos también aumentan, ¿verdad? Entonces, nos deja, digamos, sin mucho chance de maniobra, ¿verdad? O sea, no tenemos nada barato, por decirlo de alguna manera, que ponerle al alimento. Aquí separé de ese gráfico nada más el precio del aceite, el precio de la harina de soya y el precio del maíz, para que vean, ¿verdad?, de forma más gráfica cómo han sido los aumentos a partir de diciembre, enero de este año, ¿verdad? Para arriba, y parece que no han terminado de subir, y de hecho no han terminado de subir todavía, ¿verdad? Ha habido pequeñas bajas, pero la tendencia sigue siendo hacia arriba. En este cuadro les pongo la diferencia de lo que aumentó el maíz en córdobas por quintal entre enero del año pasado y junio de este año, ¿verdad? O sea, eso es lo que subió, 121 córdobas por quintal, o sea, un 31, casi un 32%. La harina de soya subió 303 córdobas, un 47%. El aceite, un 33%. El milrum, ahí va atrás también, 37%. La harina de maní, que sustituye soya, también subió un 37%. La semolina es la que menos, tal vez nos ha subido, un 13%, y la harina de carne y hueso vulgarmente se nos disparó, ¿verdad? Un 119%, o sea, más que duplicó el precio inicial, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes que no es una situación solo de precios de maíz y soya y aceite, ¿verdad? Sino que todas las otras materias primas que acompañan, digamos, también van subiendo, ¿verdad? Bueno, dentro de la parte del proceso de alimentos, ¿verdad? Que estamos mencionando, está la parte de nutrición, que ya la habíamos cubierto, ¿verdad? Pues necesitamos conocer las necesidades del animal dentro de la fabricación. ¿Para qué? Para poder hacer la formulación, la receta que hablábamos, ¿verdad? Necesitamos conocer y combinar las materias primas para llenar las necesidades al menor costo, ¿verdad? Este proceso de formulación generalmente se hace con un programa, ¿verdad? Un programa que coge las necesidades del animal para una determinada etapa, digamos un inicio, cuánto necesita de aminoácidos, de calcio, de fósforo, etcétera, coge la composición de las materias primas, ¿verdad? Y lo que hace, y el costo de esas materias primas o el precio, y entonces lo que hace es una combinación. Hace una combinación de materias primas que llenen esas necesidades de los animales al menor costo posible. Entonces, ese es más o menos cómo funciona el programa de formulación. De ahí lo que nos sale es la receta que vamos a mezclar, ¿verdad? Vean ustedes aquí, estas son unas dietas sencillas de maíz, soya y aceite, no llevan casi que ningún subproducto, pero vean todos los ingredientes pequeños, ¿verdad? En pequeñas cantidades que puede incluir una dieta. O sea, normalmente es así, ¿verdad? Todos estos ingredientes tendríamos que considerarlos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos normalmente, verdad? Que generalmente toda esta parte de ingredientes pequeños lo hacemos en lo que llamamos un núcleo. O sea, el núcleo es una bolsa donde viene ya mezclado toda esta parte pequeña para agregar a una dosis, y nosotros en la planta lo que hacemos es usar las materias primas grandes, maíz, harina de soya, aceite, subproducto de trigo, etcétera, ¿verdad? Ya eso es lo que dosificamos, y la parte, digamos, pequeña, por decirlo, toda esa parte ya viene en el núcleo. Porque si no, la planta, ¿verdad? Tendría que comprar una por una todas estas materias primas, tener un inventario, ¿verdad? Hay materias primas que son muy caras, ¿verdad? Por ejemplo, la ractopamina, el pelín, cuando se usa, ¿verdad? Es un producto muy caro, entonces vamos a tener un montón de plata invertida ahí en un inventario que la rotación a la larga no es tan grande, ¿verdad? Y el otro problema es conseguir todas estas materias primas, ¿verdad? A veces no están disponibles, alguna escasea, alguna sube de precio, alguna no hay, etcétera. Entonces, ¿cómo seguimos con el proceso de fabricación si nos está faltando alguna materia prima de esta? Entonces, la manera de obviar eso, ¿verdad? Es que un premezclador, en este caso, por ejemplo, DSM, nos haga un núcleo con todas estas materias primas pequeñitas, ¿verdad? Que de otra manera tendríamos que comprar, ¿verdad? Y eso, pues, esa lista, digamos, de ingredientes que vemos aquí, ¿verdad? Que todo esto, lo que echamos, esto es porcentual, ¿verdad? Entonces, todo suma 100, se hace al tamaño de la tanda, y al final toda esa, digamos así, mezcla de materias primas, ¿verdad? Lo que nos da es, pues, llenar el perfil o las necesidades de cada una de las etapas que tenemos inicialmente, ¿verdad? Entonces, se supone que esta combinación de materias primas nos llena esta composición que son las necesidades del animal. Así es como normalmente se hace, ¿verdad? Ya en la parte de proceso, bueno, hay una parte de acondicionado, generalmente molienda el maíz, ¿verdad? O sea, entonces, si vamos a hacer alimento, tenemos que ver, bueno, vamos a conseguir el maíz molido o vamos a molerlo nosotros. Si lo vamos a moler, pues necesitamos tener un molino, ¿verdad? Tiene que ser de suficiente capacidad para que nos abastezca, ¿verdad? Tiene que ser una molienda adecuada, digamos, a lo que vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en un molino, que es lo menos que vamos a hacer. La dosificación, lo que les hablaba, ¿verdad? La dosificación, necesitamos echar cada una de las cantidades de las materias primas que vamos a ocupar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pesar en sacos, y entonces pesamos la cantidad que necesitamos agregar. En algunas plantas hay una dosificación directa, digámoslo así, ya están en un silo pequeño, está todo el maíz, por ejemplo, y toda la harina de soya, entonces de ahí nada más sacamos lo que vamos a ocupar para la tanda de alimento, ¿verdad? La idea es que esa dosificación sea lo más correcta posible, ¿verdad? Para que no haya desbalances en la dieta. El mezclado que les había mencionado, ¿verdad? El tiempo de mezclado es muy importante, o sea, tenemos que respetarlo. Después de eso, el ensacado no tiene mayor cosa, ¿verdad? Etiquetado, les decía, es importante, ¿verdad? Para distinguir los alimentos. Y a veces, pues hay procesos posteriores, como peletizado, ¿verdad? Que es el gránulo,
o el extrusado, que es el que se usa para alimentos de mascotas, por ejemplo, ¿verdad? Que es un pellet más fuerte, ¿verdad? Que normalmente pues, para cerdos no se usa, casi que el pelletizado tampoco, normalmente no lo usamos. Casi todo el alimento es normalmente en harina. Ok. Es muy importante también considerar que la calidad del alimento no puede, sino que debe medirse. Nosotros tenemos que medir, tenemos que saber realmente qué estamos produciendo, ¿verdad? Entonces hay que hacer control de calidad, ¿verdad? Ahí está el técnico, ¿verdad? Muestreando materia prima, ¿verdad? Puede ser también producto terminado, hacer los análisis básicos, humedad, por ejemplo, granulometría, que se hace con este pequeño aparatico, ¿verdad? Guardar muestras, ¿verdad? Estas muestras normalmente se pueden después mandar a analizar al laboratorio, pero por lo menos tenemos que tener ahí, ¿verdad? Un registro, una muestra de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Materias primas y alimento terminado también, ¿verdad? Que eventualmente podemos analizar, ¿verdad? Actualmente, antes esto había que hacerlo en el laboratorio, por lo que llamamos química húmeda, era muy tardado, ¿verdad? Muy lento, ¿verdad? Había que hacer una digestión para la proteína, había que hacer la destilación de grasa, fibra, o sea, era complicadísimo, era muy lento. Ahora apareció, ya hace unos años, bastantes años ya, apareció un sistema que llamamos NIRS, que es una técnica de reflectancia, ¿verdad? Un haz de luz que pasa por una muestra de alimento y depende de lo que absorba, se mide y nos dice qué contiene la muestra. Es algo así como mágico. Pues el sistema NIRS tiene la gran ventaja que se pueden hacer muchas muestras al mismo tiempo, ¿verdad? O seguidas. Podemos hacer en realmente muy poco tiempo tener los resultados y tenemos un muy bajo costo de análisis. Entonces ahora casi que todas las plantas, ¿verdad? Las plantas modernas, están usando el sistema NIRS. Es un aparatito realmente, lástima que no les puse una foto aquí, es un aparatito muy sencillo, donde usted pone la muestra, algunos ni siquiera hay que moler la muestra, simplemente como sale del alimento o la materia prima, la ponemos y el lector nos da al final de eso, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque nos da un reporte, ¿verdad? Que puede incluir inclusive aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos, o sea, cosa que por química húmeda era prácticamente imposible tener antes en el laboratorio. Ahora podemos mandar a analizar una muestra y nos va a dar el contenido, no solo de proteína, humedad, grasa, etcétera, sino el contenido de aminoácidos. O sea, es un gran avance, ¿verdad? En la manera de analizar materias primas y alimentos terminados. Entonces ya esto está siendo muy usado, ¿verdad? Por la gente en las plantas de alimentos para tener el control de calidad, primero de las materias primas y en segundo lugar de lo que están produciendo. Bueno, aquí tengo unas fotos que yo llamo malas prácticas. A través del tiempo he logrado tener, ¿verdad? Vean ustedes esa planta de alimentos. Aquí la mezcladora, la tolva de residuos, esto es una tolva de residuos, esta es la mezcladora, está abierta, ¿verdad? Vean la cantidad de materia prima, de contaminación, sacos, etcétera, que no tienen nada que ver con el alimento, que hay por todo lado, ¿verdad? Aquí un molino antiguo, ¿verdad? Mal calibrado, etcétera. Riega, yo creo que derrama más de lo que muele, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba el molino, ¿verdad? Muy ineficiente, obviamente, ¿verdad? En este otro lado, vean ustedes la cantidad de sacos sin identificar, no sabemos qué es cada materia prima aquí. Me imagino que ahí abajo, atrás, lo que puede haber es un nido de ratas, ¿verdad? Increíble, porque no hay movimiento de sacos, o sea, nadie sabe qué había ahí en ese momento, ningún saco identificado, ¿verdad? Tampoco. Aquí igual una pila de sacos atrás, sin tarimas, sin acomodo, ¿verdad? Aquí estos tarros no sabemos si es grasa o es melaza o es aceite o qué es, ¿verdad? Todo se derrama, todo se ensucia, ¿verdad? Caos total, ¿verdad? Que no debería de ser para una planta de alimentos. Y son fotos muy viejas y era cuando realmente no había mucho control sobre las plantas. Ahorita, ¿verdad? Tanto en Panamá, que yo visito, en Costa Rica y en Nicaragua también, ¿verdad? Hay control sobre las fábricas de alimentos. Entonces van a tener, ¿verdad? Van a estar visitadas por funcionarios del ministerio y que van a determinar si están haciendo las cosas como tienen que ser. Una planta como esta, ¿verdad? No va a pasar una inspección del ministerio, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Ok.
Entonces, aquí una planta que estaba comenzando en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Empezó como una planta pequeñita, ahí tenían sus silos pequeños para almacenar maíz y soya, ¿verdad? Después fue creciendo un poco, ¿verdad? Ya tenían hasta el rótulo, ya la parte de aditivos, todas las partes pequeñitas, ¿verdad? Está totalmente separada, porque los aditivos también son caros, pero no se pueden desperdiciar, hay que guardarlos bien, ¿verdad? Tenían una mezcladora relativamente sencilla, en este sistema, este diseño mezcladora que es inclinada, no es ni vertical ni horizontal, ¿verdad? Para pequeña escala les funcionaba bien. Aquí tenían una tolva romana, ¿verdad? Que usted puede echar maíz o soya, lo que sea, y usted pesa lo que es, y entonces ya después lo puede dosificar a la mezcladora. Es una alternativa. Un molino bastante importante, bastante eficiente, pequeño realmente, pero con una capacidad bastante grande de molienda, ¿verdad? Ahí está otra vista de la mezcladora. Estas mezcladoras son apropiadas para producciones pequeñas, pero el tiempo de mezclado generalmente es un poquillo más largo, o sea, 6, 10 minutos, una cosa así. Pero una mezcladora vertical, horizontal, bien buena, puede tener un tiempo de mezclado hasta de solo 4 minutos, ¿verdad? Entonces la cantidad de alimento que usted puede producir es diferente. Una tolva de ensaque, aquí está el alimento terminado y aquí se saca y se pesa algunos quintales. La acomodo, ¿verdad? Al principio era así, ya después ya volvieron a tarimas. Es una planta en Panamá de un productor de cerdo. Esta planta la compró en España, totalmente automatizada. Entonces usted mete la fórmula ahí, la receta, y le da aprieta un botón y la planta va fabricando va dosificando lo que se necesita. Usted nada más lo que tiene que hacer es controlar, digamos, que el proceso esté yendo bien, ¿verdad? Y pues eso es, digamos, hasta aquí, por lo menos para hoy, lo que tenía para comentarles, ¿verdad? No sé, podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Creo que ya estamos ya en este momento, ¿verdad? Gracias, Ramiro. La primera o el primer comentario que escribieron por ahí en el chat es si nos puedes compartir esta información. Me parece que muchos prefirieron poner atención que apuntar, ¿verdad? Y usualmente nos pasa que preferimos poner atención porque cuando apuntamos no somos tan eficientes. Sí. Entonces, ver si podemos tener acceso a esta información o un resumen de lo que nos compartiste hoy. Sí, claro, no hay ningún problema. Lo único que quito generalmente son las fotos para no hacerlo tan pesado el archivo, pero no hay ningún problema. O sea, yo les puedo pasar la información. Nada más me dan una dirección y yo se las hago llegar. No hay ningún si problema. querés me lo compartís a mí, pues pasarlo a PDF para que no sea tan pesado el archivo y yo se lo comparto a Idagro para que Idagro haga la distribución con la cooperativa. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí veo la mano levantada de Hugo Aristas López. Buenos días, señores. Muchas gracias por tan valiosa información y exposición del señor Ramiro, que estuvo muy buenísima. Yo soy un pequeño criador de cerdos, pues, que está tratando de hacer su alimento, y recién estoy comenzando a comprarles el núcleo a Noel, pues. Mi pregunta es lo siguiente: en vista de lo carente que están los insumos de materias primas, principalmente el maíz y la soya, pues, ¿en qué proporciones nosotros podríamos sustituir, digamos, en Nicaragua la harina de soya por la harina de maní como máximo, pues sin que esta dañe la calidad del producto y asimismo, pues, el maíz por semolina, pues? Le agradecería mucho esa información porque, pues, nos ayudaría un poco a bajar los costos de producción. Gracias. Sí, y de hecho ya nos ha pasado con varios clientes. Hemos hecho sustituciones hasta el 100% de la harina de soya por harina de maní. En teoría, pues, se puede hacer, lo hemos hecho, y el rendimiento, pues, no debería ser muy diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces lo que hemos tenido que hacer es adaptar el núcleo que ya existe a una dieta que no va a llevar harina de soya.
Y generalmente lo que nos queda un poquito por fuera, digámoslo así, es un aminoácido que se llama lisina. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es que, ok, hacemos la receta, maíz, harina de maní, y tal vez algún subproducto, ¿verdad? No usamos soya, pero sí hay que agregar algo de lisina sintética. Un poquito, ¿verdad? Y eso nos cierra bien, digámoslo así, la fórmula que vamos a usar. Entonces, el chiste sería, ¿verdad? Obviamente, poder conseguir harina de maní y que sea de buen precio. Ahora, la harina de maní puede ser variable en la cantidad de proteína que tiene. Hay que ver realmente de dónde viene esa harina de maní, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro es que la harina de maní es muy susceptible a la contaminación por aflatoxinas, ¿verdad? Las aflatoxinas son unas toxinas que producen los hongos, que la producen casi que desde el campo, o sea, cuando la planta está en el campo, ¿verdad? El hongo crece y produce toxinas y ya vienen en la harina de maní. Entonces, eso se mide, ¿verdad? En el laboratorio. Usted normalmente debería usar una harina de maní, pues que no sea muy alta en aflatoxinas, ¿verdad? Entonces, puede ser que a usted le estén vendiendo una harina de maní muy barata, pero que está muy cargada en aflatoxinas. Entonces, también hay que tener, digamos, ese cuidado. Y lo otro es, por lo menos, tener una idea de cuál es la cantidad de proteína que tiene esa harina de maní. Acuérdense que la harina de maní va a suplir la fuente de proteína de aminoácidos, que es la harina de soya, entonces la proteína allí es muy importante, ¿verdad? Entonces, con esas dos cosas ya podremos usar la harina de maní casi que sin ningún problema. Con la sustitución del maíz es un poquito más difícil, no podemos sustituirlo totalmente, por ejemplo, con semolina. Primero, porque la semolina tiene menos energía que el maíz. En segundo lugar, porque la semolina, digamos, es un ingrediente muy fino, ¿verdad? Es una harina relativamente fina. Entonces, al final, si no ponemos el maíz, que es la parte de grano grueso, nos va a producir un alimento muy, muy fino, ¿verdad? Que va a tender a pegar casos en los alimentadores, en los comederos, etcétera, porque el alimento se hace muy, ¿verdad? Como muy pegajoso, digamos de alguna manera. Y además de eso, pues la harina de maní la semolina es muy alta en grasa, entonces también por eso es que nos da ese efecto de ser un poco pegajoso, ¿verdad? Y digámoslo así, el animal con un exceso de grasa en la dieta, pues tiende a tener heces un poco más sueltas, más pastosas, digamos. No es que va a ser una diarrea completa, pero sí es un poquillo más pastosas. Que a la gente pues, le podría llamar la atención, ¿verdad? O asustar, ver que el animal es un poco más pastoso. Entonces, en este caso yo recomendaría que podemos usar, digamos, una semolina tal vez hasta un 15, un 20% lo más dentro de la dieta, ¿verdad? Para que sustituya casi que proporcionalmente esa cantidad de maíz. Pero siempre necesitamos usar algo de maíz porque no nos cierra bien la fórmula con solo semolina, ¿verdad? Gracias, Ramiro. Hay dos preguntas en el chat. Creo que una se puede fusionar con la otra. Consultan qué método de formulación estás usando y si puedes explicar un ejemplo de balance con aminoácidos. Ok. Bueno, ahorita tengo muchísimos años de usar un programa de formulación que se llama Brill. Brill fue de los primeros programas que salieron al mercado, ¿verdad? Para hacer fórmulas. Entonces, es lo que se llama formulación de mínimo costo. Usted le pone al programa la información. Por un lado, las necesidades del animal, ¿verdad? Para una etapa. Cuánto necesita de aminoácidos, de calcio, de fósforo, etcétera. Por otro lado, usted tiene la composición de las materias primas, ¿verdad? Esa composición tiene que tener, digamos, los mismos ingredientes o los mismos nutrientes que usted va a considerar en las necesidades del animal. O sea, todo tiene que concordar, ¿verdad? Si vamos a formular para energía digestible, entonces necesitamos saber cuánto es lo que requiere el animal de energía digestible y cuánto es lo que tienen las materias primas de energía digestible. O sea, tienen que estar en los mismos términos, por decirlo de alguna manera. Y el otro elemento, el tercer elemento, es el costo de las materias primas. Entonces, con esta información, ¿verdad? El programa lo que hace es que corre un algoritmo y entonces nos da la combinación de materias primas más barata que llena las necesidades que le pusimos de esa etapa. Eso es lo que hace.
Esa es la forma, digamos, sencilla. En el caso, por ejemplo, que preguntaba don Hugo anteriormente, si usted pone harina semolina de arroz y no le pone un límite y está muy barata, probablemente el programa va a quitar el maíz y coge solo semolina, porque es lo más barato, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya en términos, como le explicaba anteriormente, en términos nutricionales, no es conveniente tener un porcentaje tan alto de semolina, ¿verdad? Qué sé yo, que puede llegar a un 60%, un 40%. Entonces hay que limitarlo. Entonces usted le pone un límite, ¿verdad? De esa semolina, pues no vamos a usar más de un 20% en el engorde. Entonces el programa respeta ese máximo y acomoda las otras materias primas igual al mínimo costo que nosotros que nos den las materias primas, ¿verdad? Ella siempre trabaja a mínimo costo. Entonces, así es como se formula. En este caso, vamos a ver si tengo por aquí si puedo compartir otra vez aquí. Ok, en este caso, vamos a ver, para ponerles un ejemplo. Vamos a ver aquí, más rápido. Fórmulas, costos, por aquí. Sí. Estas son unas dietas, bueno, que están, es la parte, digámoslo así, de materias primas, ¿verdad? Les hemos puesto los, no, esta no es, perdón. Les hemos puesto los costos aquí. Y aquí están los perfiles. O sea, el programa de formulación lo que trata de llenar son estas cantidades mínimas, estas cantidades mínimas de aminoácidos, ¿verdad? Calcio, fósforo, ya no usamos fósforo total, sino que usamos fósforo disponible, que es el fósforo que realmente el animal puede aprovechar. Y como les decía al principio, usamos el sistema de energía neta. Entonces, forzosamente nosotros necesitamos saber, estas son las necesidades del animal en cada una de las etapas, ¿verdad? Por ejemplo, para la lisina, que es el aminoácido más importante. La dieta tiene que tener 1.30 en la fase 3, 1.20 en inicio, 1 en desarrollo y 1.15 en engorde. Aquí aumenta porque usamos un compuesto que se llama ractopamina, entonces necesitamos aumentar un poquito la lisina, ¿verdad? Entonces, el programa va a respetar todos estos mínimos que yo le puse, ¿verdad? Con materias primas. Con materias primas que obviamente sabemos la composición, ¿verdad? En aminoácidos de cada una de ellas. Entonces, lo que hace ella es la combinación, ¿verdad? De materias primas que llena ese perfil. Pero generalmente, ¿verdad? La formulación se está haciendo en base a aminoácidos y son aminoácidos digestibles, ¿verdad? En base a calcio, fósforo disponible y energía neta. Esos son los principales, digamos, nutrientes que se consideran dentro del balance. Entonces, cuando yo establezco o dejo en el programa de formulación un perfil como este, ¿verdad? El programa siempre lo va a respetar. O sea, los mínimos que yo le puse de esos aminoácidos siempre los va a respetar. ¿Cómo los llene? Va a depender de las materias primas que tenga disponibles y de los costos de esas materias primas. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, yo les comentaba del asunto de la harina de carne, ¿verdad? De la harina de carne y hueso que subió desproporcionadamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que aquí la harina de carne era muy atractiva, nos ahorraba mucha plata, porque competía bien con el precio de maíz y soya, pero al dispararse el precio, a este precio ya esa harina de carne no es atractiva. O sea, usar esa harina de carne a ese precio que está actualmente no nos genera ningún ahorro. Más bien si la forzamos, nos cuesta más caro. Entonces, por eso hay que estar pendiente, ¿verdad?, de la evolución de los precios de las materias primas. Porque si en este caso, en este momento, digamos, en este año que hemos estado con alzas constantes, tenemos que juzgar muy bien, ¿verdad? Y tenemos que a veces que reformular, porque una materia prima que anteriormente era muy atractiva, resulta que ya mañana ya no es. Entonces, si seguimos usando la misma dieta sin reformular, estamos usando harina de carne que ya no deberíamos estar usando por costo. Igual puede suceder con cualquier otra materia prima, que es la semolina pues no ha subido tantísimo de precio, ¿verdad? Es la que menos nos subió, entonces probablemente la semolina sigue siendo atractiva. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo,
la harina de maní sí subió, ¿verdad? Pero tal vez no subió a niveles tan altos como de la soya. Ve que aquí se estabilizó y aquí la harina de soya siguió subiendo. Entonces quiere decir que esta harina de maní pues, puede ser bien atractiva todavía, ¿verdad? El afrecho de trigo, por ejemplo, el milrum, ¿verdad? El milrum, por aquí anda la línea, ¿verdad? Ha ido subiendo casi que a la par del maíz. Entonces puede ser que en algunos casos está tan cerca el precio del maíz que no es atractivo. Entonces, si nosotros la dieta anteriormente usábamos milrum y no la reformulamos, pues solo por el aumento de precio ya no deberíamos de estarlo usando, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, las cosas que hay que estar, ¿verdad? Todo el tiempo, por decirlo de alguna manera, revisando que no se nos salgan, digamos, del canasto. No sé si contesté la pregunta. Parece que sí, porque no escucho objeciones. Okay. No sé si alguien más tiene alguna consulta que nos quiera hacer por acá o que la quisiera escribir por el chat. Me parece, Ramiro, que están transmitiendo la charla en vivo por Facebook. Entonces ahí un par de preguntas fue que entraron por esa vía. No sé si Alison o alguien de la cooperativa tiene algún comentario.